Bienvenidos a este nuevo video de la serie de animación por computadora con Alice. En esta serie de videos vamos a ir trabajando el proceso de caminar, tal como lo había anunciado. Y lo que vamos a hacer es dividir, o bueno, más bien definir el proceso de caminar con 4 parámetros. Estos parámetros van a ser el número de pasos que la persona dé o que el personaje va a dar, entendiendo un paso como cada vez que uno de los pies adelanta al otro, pues estamos dando un paso. Cada vez que un pie adelanta al otro, pues entonces eso cuenta como un paso. Cuando finalmente el movimiento de caminar termina y los pasos regresan a la posición inicial, eso ya no cuenta como un paso, ¿verdad? Eso simplemente atraer el pie que estaba más alejado a la misma posición que el que estaba más adelantado. Ok, además vamos a tener la duración como segundo parámetro. Esto es pues un proceso de caminar que tiene 3 pasos y se camina en 1 segundo. Va a ser más rápido que uno que se camina en 5 segundos con los mismos 3 pasos. Entonces, la duración va a determinar la velocidad del movimiento, la velocidad con que se dan los pasos. Si se dan muchos pasos en poco tiempo, pues entonces el movimiento será más veloz. Si se dan pocos pasos en mucho tiempo, pues el movimiento será más lento. Luego, el tercer parámetro va a ser la distancia. Esto es porque obviamente el movimiento requiere avanzar, es decir, cuando una persona está caminando, pues entonces avanza sobre la tierra, digamos, sobre el suelo. Entonces, ¿cuál es la distancia que va a recorrer en total, la distancia total a recorrer? Ese va a ser el tercer parámetro. Y por último, el último parámetro va a ser el ángulo de apertura de las piernas, es decir, lo que vemos nosotros aquí como qué tanto el personaje queremos que abra las piernas. Esto nos va a permitir jugar con el movimiento de caminar, haciendo que cuando queremos que camine, digamos, como a zancadas, por ejemplo, abriendo mucho las piernas, entonces, pues vamos a poder poner un ángulo más grande. Incluso si queremos que corra, el correr pues implica abrir un ángulo más amplio entre las piernas, mientras que un caminar más pausado, más discreto, pues requerirá un ángulo de apertura entre las piernas pues un poco menor. Así es que estos van a ser los 4 parámetros con los cuales vamos a poder jugar para llegar a conseguir un proceso de caminar pues que sea eh, que se vea bien, que se vea normal, que se vea natural. Ok, aquí tenemos una primera versión del proceso de caminar. Aquí eh, vamos a dividir el proceso de caminar en estas 3 etapas. La primera etapa es lanzar la pierna, una de las piernas adelante, o sea, iniciar el movimiento, y el brazo contrario, y el brazo del mismo lado, lanzarlo hacia atrás. Mientras que la pierna del otro lado se queda atrás y el brazo contrario pues va hacia adelante. Es decir, una pierna y un brazo contrarios, o sea, si es la pierna del lado izquierdo, como en este caso, entonces el brazo derecho, que es el contrario, pues van a ir hacia adelante, mientras que la pierna derecha y el brazo izquierdo van a ir hacia atrás. Esa va a ser la primera parte del movimiento. La segunda etapa o parte del movimiento va a ser intercambiar, es decir, la pierna que está ahora adelante va a pasar para atrás, el brazo que está ahora adelante va a pasar para atrás y el brazo y la pierna que estaban atrás van a pasar hacia adelante. O sea, se lanzan pierna y brazo hacia atrás y hacia adelante, dependiendo de dónde estaban en el movimiento, en esa etapa del movimiento. Por último, la parte final del movimiento de caminar va a ser regresar a la posición inicial. Es decir, cuando ya se han dado los pasos que se habían pedido, entonces el personaje, el modelo regresa a su posición inicial, que es con las 2 piernas juntas y los brazos pues a los costados del cuerpo. Aquí tenemos ya una primera versión de este movimiento. Vean que aquí tenemos justamente esta primera parte. Y vean cómo está construido. Por una parte están los 4 parámetros de los que hablamos, la cantidad de pasos como un número entero, whole number, la duración como un número decimal, porque puede ser medio segundo, 3 segundos, eh,
pasos tenía que ser número entero porque nunca podemos dar medio paso o un cuarto de paso o 3.2 pasos. En fin, así es que pasos tenía que ser un número entero, pero la duración es un número decimal. Cuánto se va a avanzar también es un número decimal, porque puede tener fracciones, pueden ser 2 metros, 2 metros y medio, podemos pensarlo como metros, ¿verdad? Pero recuerden que estamos en el mundo de Alice, así es que estos metros, pues hay que tomarlos con una pizca de imaginación. Luego, el angu paso también es un número decimal, va a ser un número normalmente muy pequeño, nunca, por ejemplo, 1, porque 1 significaría que la pierna da una vuelta completa alrededor de la persona, y eso no es posible. Va a ser un número normalmente menor que 0.25, menor que 0.5, si acaso, como mucho. 0.25 significa que la pierna llega, se pone prácticamente perpendicular al tronco del cuerpo, y pues eso ya sería un movimiento bastante extremo, parecido, por ejemplo, a lo que hace una persona que está saltando, quizá, alguien que está saltando una distancia larga. Entonces, aquí tenemos esos 4 parámetros y vean, lo primero que hacemos es calcular una nueva variable de duración. Esta variable que está aquí, que se llama dura P, va a ser la duración de cada paso. Esto es porque si tenemos que el movimiento se está parametrizando, por ejemplo, con 10 segundos para dar 7 pasos, entonces esos 10 segundos se dividen entre el número de pasos para darnos más o menos cuánto debe durar cada uno de los pasos. Ahora bien, vamos a dividir cada paso en 2 etapas. Una en la que el pie va adelante y otra en la que el pie que quedó atrás empieza a adelantar al otro. Son 2 etapas distintas. Entonces, cada una de estas, podríamos decir, semietapas del movimiento de caminar va a durar la mitad que la del otro. Entonces, por eso es que aquí la duración que se pasa como parámetro se divide entre el número de pasos multiplicado por 2. Aquí en Alice no usamos paréntesis para este tipo de operaciones matemáticas, pero se observa que lo que está dividiendo a dura es un número compuesto por el número de pasos multiplicado por 2. Se ve aquí con la forma de este bloque. Ok. Además, vamos a tener también un dura P2. Va a ser el doble de duración del paso, y esto nos va a servir para algunas operaciones que van a comprender 2 movimientos en uno solo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo inicia el movimiento de caminar. El movimiento de caminar empieza, bueno, vamos a empezarlo siempre, podríamos decir, ¿verdad? Vamos a empezarlo siempre con la cadera izquierda, que hace un giro hacia atrás en el ángulo indicado, ¿verdad? Bueno, aquí no estamos viendo la cadera izquierda lanzada hacia adelante, no lanzada hacia atrás, perdón, sino que lanzada hacia adelante, pero es porque está en otra etapa el movimiento de caminar, pero podemos pensarlo así. O sea, estamos pensando en la cadera. La cadera es este punto aquí a la mitad del cuerpo, por la cintura, desde la cual parte la pierna. Desde ese punto parte la pierna, y ahí podemos pensar que el eje de la pierna es al que nos estamos refiriendo cuando decimos turn backward o girar hacia atrás, ¿verdad? Hacia adelante sería así como lo vemos aquí en esta imagen. Hacia atrás sería como vemos a la pierna derecha en este caso. Ok, además vamos a empezar abruptamente y a terminar gentilmente. Esto es porque cuando el movimiento de caminar inicia, pues se lanza el pie hacia adelante con fuerza, pero se detiene cuando llega a la parte más lejana del paso, y eso va a durar esta variable que definimos que se llama dura P, ¿verdad? Porque es lo que va a durar cada uno de los pasos. Al mismo tiempo, la cadera derecha hace el movimiento contrario, ¿verdad? Se lanza hacia atrás. Además del movimiento de las caderas, también utilizamos el movimiento de los hombros. El movimiento de los hombros, o los hombros como punto de referencia para mover los brazos.
Aquí podemos ver en en estas dos líneas cómo a partir del brazo izquierdo, del hombro izquierdo, se hace un giro. Solamente aquí hay que observar que el giro de la cadera es forward y backward, mientras que el giro del hombro es left, left. Esto es porque los hombros tienen un eje que es completamente perpendicular al eje de la cadera. Podemos pensar que el eje de la cadera está en la misma dirección que la pierna, mientras que el eje del hombro está perpendicular al cuerpo, podríamos decir, ¿verdad? Y además, como está en lados diferentes del cuerpo, pues entonces por eso es que al inicio los dos giros son left. Son left. Esto podría parecer un poquito raro, pero funciona perfectamente. Y es por la forma en que están construidos los modelos en Alice. Por ello es que considerando dónde están los ejes en los hombros, podemos imaginar mejor cómo el giro tiene que ser left en el caso del hombro izquierdo, pero también left en el caso del hombro derecho, porque están uno apuntando hacia un lado y el otro apuntando hacia el otro. Los ejes están apuntando en dirección contraria y por lo mismo, pues la dirección de giro tiene que ser left en ambos casos. Y como siempre, pues el estilo de este inicio del proceso de caminar, esto es como donde va el primer paso a la hora de caminar el modelo que estamos creando, el modelo con el que estamos trabajando. El inicio del movimiento siempre va a ser, tal como lo hemos definido aquí, inicio abrupto y final gentil, porque el brazo se saca, podríamos decirlo, cuando se inicia a caminar, ¿verdad? Con fuerza, pero se detiene un poquito donde termina el movimiento. Y la duración de este movimiento es también dura P. Muy bien, entonces este es el inicio del movimiento. Ahora, el final del movimiento de caminar, después de haber dado 5, 10, 15 pasos, la cantidad que sea, va a ser todo lo contrario de este. Va a ser el regreso del brazo que haya quedado adelante, cualquiera de los dos brazos que haya quedado adelante. Por ejemplo, si es solo un paso, pues será el mismo brazo derecho o izquierdo el que se sacó primero, ese es el que habrá quedado adelante. Pero si son dos pasos, entonces quiere decir que con el primero puede salir, por ejemplo, el brazo izquierdo y con el segundo sale el brazo derecho, entonces es el brazo derecho el que debe regresar a la posición inicial. Y tenemos que tener cuidado con eso porque para terminar el movimiento depende de cuántos pasos se hayan dado y cuál es el brazo que quedó adelante, cuál es la pierna que quedó adelante, cuál es la pierna que quedó atrás y el brazo que quedó atrás. Muy bien, entonces con esto inicia el movimiento de caminar, con el primer paso. Ahora tenemos que hacer todos los otros pasos que van a comprender el movimiento de los otros pasos que va a dar el personaje. Y por eso aquí, vean, aquí está puesta una estructura que va a repetir estos movimientos, una cantidad indicada aquí, que es pasos menos uno. O sea, si la persona iba a dar 4 pasos, pues entonces esto se repite 3 veces. Si la persona iba a dar 10 pasos, debe dar 10 pasos, pues esto se repite 9 meses. ¿Por qué razón? Porque ya hay un primer paso, ya hay un primer paso dado al iniciar el movimiento y entonces estos tienen que ir uno menos que la cantidad total solicitada en los parámetros. Ahora bien, ¿por qué es necesario poner esto aparte y no junto con el primer paso? Porque el primer paso es especial. El primer paso solamente saca el pie y lo saca este ángulo paso, pero los siguientes pasos van a estar haciendo una especie de tijera, pero que se abre como una especie de péndulo. Pues las piernas se van a volver como una especie de péndulo. Entonces, la cantidad, el ángulo que van a recorrer al hacer ese péndulo, pues va a ser el doble del ángulo que se especificó para la apertura de las piernas. Porque van a regresar el ángulo que abrieron originalmente, van a regresarlo y también van a tirarse hacia atrás en el mismo ángulo. Entonces son 2 veces el ángulo. Por eso es que aquí tenemos necesidad de una variable que le llamamos multi, que inicialmente está en -2, ¿verdad?
porque de esa forma podemos especificar aquí que siempre el giro de la cadera es backward, pero como la primera vez va a ser un ángulo negativo, que luego se multiplica por -1 cada vez que se repite el ciclo, entonces las piernas van a estar intercambiando esa dirección. A veces multi va a ser negativo, a veces va a ser positivo, a veces negativo, a veces positivo, va a estar cambiando constantemente, y de esa forma vamos a hacer que las piernas abran y cierren, abran y cierren, abran y cierren en ese movimiento de péndulo que le estaba describiendo. Entonces, y por eso es que tiene que ser multi, tiene que ser -2 inicialmente y cambiar a 2, -2, cambiar a 2 y así, porque es el doble de ángulo el que se va a recorrer. Y por eso es que necesitamos esta variable dura P2, porque la duración de este movimiento es el doble que el de un paso normal. Ok, ¿qué pasa si a la persona se le pide que dé nada más un paso? Si se le pide que dé un paso, entonces este paso -1 va a ser 1 menos 1 va a ser 0, y por lo tanto esto nunca se va a ejecutar. Esto nunca se va a ejecutar. Y simplemente la variable multi va a quedar en -2, nunca va a cambiar a -1, y entonces esto va a estar ejecutándose ahí eternamente. Muy bien. Y por último, el final del movimiento. El final del movimiento es el regreso a la posición inicial, y en cierta forma depende, como decíamos, de qué pierna es la que quedó adelante, qué brazo es el que quedó adelante, qué brazo es el que quedó atrás. Y eso lo sabemos por el signo con el que quedó multi, con el que quedó la variable multi. Y entonces, para sacar el signo, solamente dividimos la variable multi entre 2, porque sabemos que era 2 o -2, 2 o -2. Entonces, al dividirla entre 2 nos quedamos nada más con 1 o -1, y con eso podemos saber cuál es la, o no necesitamos saber más bien, ¿verdad? Cuál es la pierna o el brazo que quedaron adelante. Simplemente el ángulo de giro lo tenemos que multiplicar por multi. Si multi quedó positivo, pues entonces quiere decir que el brazo que salió primero, pues quedó adelante, podríamos decir, ¿verdad? Y entonces simplemente regresa. Y si quedó negativo, pues es de la otra forma, ¿verdad? Entonces al final se deshacen esos movimientos iniciales y ya quedamos aquí con la posición inicial de regreso. Ok, aquí tenemos este movimiento explicado o puesto todo junto. Vemos que por una parte iniciamos lanzando una pierna adelante y el brazo contrario atrás, ¿verdad? Y el brazo hacia atrás, y la pierna y el brazo contrarios en la otra dirección. Luego hacemos un ciclo que va lanzando la pierna y el brazo adelante, pierna y brazo contrarios en la otra dirección, y al final termina ese ciclo regresando a la posición inicial. Este final del movimiento de caminar no es un paso más, no es un paso más, es simplemente traer el pie que quedó atrás, traerlo hacia adelante. Muy bien, y con esto tenemos una primera versión del movimiento de caminar. Aquí tenemos el código completo. Aquí está mi imagen de aquí para que lo podamos ver. Y aquí tenemos el código completo, y lo que vamos a hacer es programar este código completo de la primera versión de caminar, que si ustedes se fijan, no tiene avance, es decir, no está avanzando horizontalmente la persona, sino que simplemente está balanceando las piernas, podríamos decir, balanceando piernas y brazos, y esta va a ser nuestro procedimiento de caminar eh, básico, inicial, sobre el cual vamos a estar trabajando para desarrollarlo un poco más y llevarlo a que pues tenga otros movimientos más interesantes que vamos a ver. Porque el movimiento de caminar no es simplemente balancear brazos y piernas, sino que implica, por ejemplo, un cierto balanceo también de los tobillos, las rodillas, los codos. El cuerpo no se mantiene a la misma altura, la cabeza, podríamos decir, ¿verdad? No se mantiene a la misma altura, sino que sube y baja. Entonces el movimiento de caminar es más complejo que esto que estamos viendo ahorita aquí en la pantalla, pero poco a poco lo vamos a ir complementando con toda esa complejidad. Esta nos va a servir únicamente de base, y con eso pues vamos a tener una primera versión del movimiento de caminar. Gracias.